todos y respetando un poco del tiempo y que ya el aforo de la librería no da más. La próxima vez vamos a tener que contratar Teresa Carreño o otro si nos dejan, ¿no? Si nos dejan. Entonces, bueno, esta tarde de hoy, que han hecho el esfuerzo de venir con esta lluvia, queremos darle a todos la bienvenida y muy particularmente a nuestro amigo Enrique Guillén, muy amigo nuestro desde la primera iniciativa de librería que tuvimos en Las Musas, ahora aquí con el upgrading de Cálatos, en los galpones. Enrique, pues, aparte de ser un entusiasta pensador, tiene aquí, queda un ejemplar de la novela. Yo creo que lo vamos a tener que subastar. Queda un ejemplar de una novela muy, muy agradable de leer, que yo tuve la oportunidad de escribir con él, Amor Asfaltado, una novela que transcurre en el mundo del hip hop y del rap. Y lo que sí nos llegó afortunadamente que no teníamos era su libro de ensayos, que está ahí en la orden para quien lo quiera. Entonces, bueno, vamos a escuchar su conferencia hoy sobre la evolución del concepto de felicidad y muy bienvenidos a todos. Después pueden hacer preguntas, cualquier cosa, si se genera un debate lo llevamos aquí un poco para que ustedes hagan preguntas, que intervengan más o ustedes den sus opiniones. Gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que están acompañándonos esta tarde. Muchas gracias también a David Malavé, toda la gente del Centro de Arte de los Galpones y la librería Cálatos por propiciar pues este encuentro para hablar de un tema que a todos nos interesa, pero que pocas veces sabemos cómo entrarle o cómo darle una vuelta, ¿no? Previamente, antes de que comencemos a conversar, ya va, que tengo aquí un poquito enredado. Vamos a hacer una pequeña precisión. He repartido estas copias de parte de lo que vamos a conversar, más que todo la parte, vamos a decir, histórica y tocando algunos pensadores. Si van a la última página, ¿verdad?, verán que hay abajo al final la posibilidad de todos los contactos, ¿no? Ahí está el Twitter, está el Gmail, el Hotmail, todas las formas de tener contacto. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a tratar de hacer una conversación muy sencilla, aunque tiene aspectos y fundamentos que están basados en la filosofía. La idea es que esto no se nos convierta en una conversación académica. Aquellas personas que tengan una inquietud un poquito más profunda, que por estar en un ambiente literario surge alguna persona con alguna interrogante, alguna inquietud un poquito más densa, entonces yo les pediría por favor que me envíen un correo y yo trataré de darle respuesta a esa inquietud. Por lo demás, bueno, aquí la idea es que realicemos un poco, tratemos de sentir, tratemos de asimilar lo que estamos conversando, de manera de que producto de esa asimilación hagamos interrogantes sentidas y que partiendo de eso tratemos de despejarlas. Las cuestiones que ya sean más académicas, más de algún artículo especial de la página, con algún filósofo o algo, esas las haremos vía internet y yo con mucho gusto en 2-3 párrafos les doy una opinión o una respuesta dentro de lo que yo pueda pensar. Dentro de esa nomenclatura que tienen allí está un canal que se llama Amor Asfaltado, el mismo título de la novela, que es un canal de YouTube que tiene todos los videos, entrevistas, etcétera. Pero hay uno donde hicimos un repaso de la historia de la felicidad en el Festival del Libro de Cultura Chacao. La exposición de las etapas ahí está mucho más detenida. Hoy vamos a hacerla más brevemente las etapas, de manera de poder abordar las salidas que tenemos ante la crisis de la razón, ante la posmodernidad y ante el dilema que estamos viviendo como seres humanos. Entonces, claro, hoy vamos a tratar de enfocarnos más en la salida, en la solución, y en esos videos van a ver estas etapas que están en esas copias mucho más desmenuzado, mucho más detallado. Pero la idea del día de hoy es que pasemos esas etapas un poquito más rápido para llegar a las soluciones, a la salida o a la visión que queremos transmitir como salida a la posmodernidad.
Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema que yo sé que ha traído mucho la atención y que ha generado muchos comentarios. Y bueno, es el tema de la felicidad, ¿verdad? La felicidad no es más que una creencia, funciona como una creencia, como algo de lo cual no dudamos. Ese es el concepto de la creencia, algo de lo cual no dudamos. Para hacer asimilable lo que son las etapas de la felicidad, yo dividí esas etapas en 3 periodos. Ojo, estos periodos no significan que son eminentemente lineales, de que ya están partidos, son como 3 enfoques. Esos enfoques al día de hoy todavía se solapan y todavía existen. No es que estamos en el último periodo. Esa felicidad pasa por 3 estadios. Una época inicial, que es la época del cordero, que la tienen ahí, una época del búho y una época del unicornio, que es la época de la posmodernidad. Es la época en la que nos encontramos hoy en día, o que es el reto espiritual y existencial que estamos viviendo hoy en día. Dentro de esa clasificación no está la filosofía bajo la Grecia, bajo el periodo de la Grecia. ¿Por qué? Porque ellos tenían una concepción de la felicidad que había que esperar que la gente se muriera. Y después que la gente se muriera se hacía como un balance, porque si tenía una desgracia muy grande al final de la vida, entonces podían decir que no fue feliz. Esa era más o menos la concepción que tenían los griegos. Entonces nos estamos adelantando un poquito más acá, del cristianismo, para revisar esa concepción de la felicidad. Entonces bueno, vamos a arrancar con la época del Cordero. ¿Cuál es la visión que teníamos de la felicidad después de que arranca el cristianismo? Había una visión de la felicidad a través del sufrimiento. Había que ser un mártir. Después que arrancan los primeros 3, 4 siglos del cristianismo, había que imitar la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque era la única forma de ser felices, ganando un cielo en el más allá. ¿Ok? Hay una historia que está relatada en el escrito de Perpetua y Felicitas, 2 mujeres romanas, que ellas pertenecían a la secta de los primeros cristianos, y ellas fueron capturadas para ser arrojadas a la fiera. Estas mujeres, con una simple rendir un tributo al emperador romano, eran perdonadas. Pero ellos dijeron que no, dejaron a la familia, dejaron a los hijos. Ellos dijeron que esto era el encuentro en el más allá con un ente superior, con Dios, y que eso representaba la felicidad. Cuando los testigos vieron los rostros de ellas dos que iban a ser lanzadas a la fiera, estaban exuberantes, estaban radiantes, estaban felices. No importaba abandonarlo todo, porque era lo que se creía que podía representar la felicidad. Es decir, había una promesa ultraterrenal de que todo lo que se anhelaba, todo lo que deseabas, no tendrás sed, no tendrás hambre, y todos tus deseos se cumplirán en el más allá. Recordemos que hasta la Edad Media el sobrevivir era una cosa de día a día. Yo sabía que hoy estaba vivo, pero no sabía si una peste me arrasaba y moría muy joven. La gente moría muy joven. No sabía si iba a tener comida, no sabía si me iba a atacar una enfermedad. Entonces la existencia no es como ahora, sino que era una existencia de día por día. Y esa era la creencia en la época del Cordero. Es decir, había que vivir en un valle de lágrimas, porque esa era la única manera de capitalizar la posibilidad, a través de la esperanza, de tener en el más allá todo lo que no teníamos en la tierra. Con el correr de los siglos evoluciona el pensamiento racional, evoluciona lo que es toda la parte del conocimiento científico, y entramos en lo que yo he llamado la época del búho, donde depositamos toda nuestra confianza en la razón. Se va eliminando gradualmente todo lo que es la posibilidad de imaginación, toda la posibilidad de ensueño, a través de la fría razón. Surge el ver para creer de Tomás de Aquino, surge Descartes y dice pienso, luego existo, es decir, duda de todo menos de que existe. ¿Y por qué no puedes dudar de que existe? Porque sencillamente estás dudando. Entonces se dan todos estos conceptos de la evolución del pensamiento racional, y pensábamos que 2 y 2 es siempre 4, que había un mundo cuadriculado según el cual nosotros podíamos planificar
sale Newton y descubre todas estas leyes de la mecánica del universo y dicen, bueno, mira, si así funciona el universo, los planetas rotan, si suelto un cuerpo cae en el espacio, la vida debe tener una fórmula matemática para descubrirla y montarnos en esa ola. Esa es la característica de la época del búho, es decir, todo el depósito de nuestra confianza en lo que la deducción racional arrojaba, ¿ok? Esa es la característica fundamental. Es decir, nosotros si pensamos bien, podemos vivir bien, pero eso tuvo un ocaso. Cuando llega el siglo XX y toda la tecnología se viene desarrollando, se utilizó en 2 guerras mundiales, lanzamos 2 bombas atómicas, creamos campos de concentración y nos dimos cuenta que aquella premisa de que si conocíamos no podíamos hacer el mal, porque sabiendo o iluminándonos el conocimiento, esto es lo que viene de la ilustración de la Revolución Francesa, estábamos obligados solamente a hacer el bien. ¿Qué pasó con ese tema del proceso ese mental, de ese proceso de cálculo, de ese proceso racional? Bueno, que fue agotando al ser humano. Llegado el siglo XX surgen los existencialistas franceses y dicen, mira, vivimos con un vacío, con un vértigo, en una sensación de despropósito, de nada. ¿Por qué? Porque la razón elimina toda posibilidad de imaginación, toda posibilidad de ensueño. Muchas personas pensaban que lo que constituía el ser humano era el sentimiento religioso, pero no es el sentimiento religioso. Lo que constituye al ser humano es la posibilidad de imaginar a partir de la realidad, a partir de los hechos que se dan en la vida común. Pero si uno ve la realidad con el esquema de la razón, convierte esa realidad en un desierto. Porque siempre el vecino tiene un mejor trabajo, el otro gana más, salió el carro nuevo, yo no lo tengo, salió esta situación y ya se casó, ya tiene 2 hijos y yo no me he casado. Empieza ese cálculo racional donde nunca hay una meta. Siempre se llega a un estadio, se complace, necesitas una nueva meta. Llegas a ese estadio, lo complaces y necesitas, es como una voracidad que nunca se cumple, ¿no? Esa es lo que determina la época del Cordero. Y por último, tenemos la época que es la época posmoderna, que es ese rescate de la espiritualidad, que es ese volver a reencontrar lo que nos constituye y respetarlo, darle valor. Todos aquí, todos, absolutamente todos, cuando se encuentran ante una situación, dicen, bueno, ¿y qué va a pensar mi familia? ¿Y quién más hace esto? No, nadie hace esto. Si a nadie lo hace, lo voy a hacer yo solo. O sea, siempre se está descalificando lo que el ser, lo que la percepción del organismo le arroja a la persona. Si la persona no consigue un aval en una opinión, en un periódico, en un amigo, en un familiar, en algo, entonces siempre la acción se ve como coartada, que es uno de los problemas que tenemos ahora. La gente no actúa, la gente siempre está como dándole vuelta a las cosas y siempre la está ponderando y siempre está buscándole dónde quedo yo parado aquí, cuál es mi utilidad y cuál es mi beneficio y dime cómo quedo yo. Entonces, claro, cuando una persona se va a sacrificar, por ejemplo, por algo o por otra persona, si lo pondera no lo hace, porque la utilidad siempre le va a arrojar el riesgo, le va a arrojar una cantidad de cosas que va a hacer que esa persona dé un paso atrás. Entonces, esa época del unicornio, ¿por qué damos ese ejemplo? Porque el unicornio tiene un esquema o da un elemento de la realidad, que es el caballo. Todos podemos ver un caballo, pero es difícil que alguien vea un unicornio porque no le ha visto el cuerno, no le ha visto esa proyección en la cabeza. ¿Qué representa eso? Eso representa que esa proyección en la cabeza hay que dársela a uno, ese es el mundo interior de cada quien. Cada quien tiene que descubrirlo, cada quien tiene que autorizarlo y tiene que expresarlo. Después al final vamos a redondear esta idea.